que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí vemos, hermanos, que el bautismo simboliza realidades espirituales. Inmersión, emersión, agua. Estas son símbolos de realidades espirituales, hermanos. Cuando alguien ha llegado a creer, el bautismo es el símbolo visible de ello. El viejo ha terminado, o lo viejo ha terminado, podríamos decir, y algo nuevo ha comenzado. El viejo hombre ha terminado y un nuevo hombre ha comenzado. Un hermano me decía hace poco apenas, yo quiero que mis padres, que mi familia vean que hay un cambio en mí. Que hay un cambio en mí. Y esto es lo que ha pasado, hermanos. ¿Y sabe qué? El bautismo es un símbolo de eso. No es el cambio. Usted puede bautizarse cada 8 días. No va a haber cambio. A menos que se le deje suficiente abajo. A la hora hay un cambio. Pero si no. Había una persona que tuvieron que romper el hielo para tener un bautismo allá en el Polo Norte. Y rompieron suficiente, pero no muy amplio el lugar porque estaba duro el hielo. Y al fin tuvieron el bautismo ahí. Y luego lo bautizó el pastor y se le zafó y se fue por abajo el hielo, ¿verdad? Bueno, dijo el pastor, esto se fue por agua al cielo. Estaba un negrito ahí esperando para seguir él y dijo, venga hermano. No, dijo, salió corriendo y dijo, yo me voy por tierra. No quiero ir por agua. De manera que mejor se fue y huyó para que no le fuera a pasar lo mismo, hermano. Pero saben que el bautismo, hermanos, quiere decir que hemos muerto a lo viejo y algo nuevo ha comenzado. Está testificando, es lo que está simbolizando, es lo que está representando. Y Dios confirma al bautizado con su propiedad. El acto del bautismo, entonces, hermanos, en sí mismo no es lo que decide entre la salvación y la condenación. No. El acto del bautismo no decide entre su salvación y su condenación. A pesar de ello, el bautismo es un mandamiento de que Jesús o de Jesucristo para sus discípulos, aunque no es determinante para la salvación. ¿Creen ustedes que se salvó aquel ladrón arrepentido que Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? No hay duda. ¿Dónde se bautizó él? ¿No se bautizó? Yo pienso que si hubiera tenido oportunidad, se hubiera bautizado. Pero no tuvo. Así que no tuvo que bautizarse, pero como quiera pues salva. Porque el bautismo no salva. No salva. El bautismo no limpia los pecados. Hubiera sido muy sencillo para Jesucristo, hermanos, decirle a la gente, solo bautícense y van a ser salvos. Él no hubiera tenido que pasar por la cruz. Nada más hubiera mandado muchos Juanes Bautistas a que bautizaran a cuantos se atravesaran a su camino. Y ya está. Como aquella persona que andaba pidiendo dinero para hacer unos rezos para aquellas personas que estaban en el purgatorio, y dice, bueno, usted pone $1 aquí y usted saca un alma del purgatorio. Y digo a aquel hombre, bueno, aquí está $1, ¿ya saqué un alma del purgatorio? Sí. Bueno, aquí están $10, entonces ya saqué 10 almas del purgatorio. Ya sacó 10 almas. Bueno, aquí están $20, ya saqué 30 almas del purgatorio. Ya. Bueno, ya con eso tengo, digo, ya están afuera, a fin me llevo mis $30. Y se acabó. Pero así fuera de sencillo, pues qué fácil, ¿no? Pero no, así no es. El Señor Jesús no mandó ni que por oraciones, ni que por
actos de bautismo o por actos sacramentales o actos de alguna naturaleza religiosa, una persona se salvara. Él dijo que se arrepintieran y creyeran en el Señor Jesucristo, que así se podían salvar. Y todavía el mensaje de salvación sigue siendo el mismo, no ha cambiado, que el pecador se arrepienta y crea en Jesucristo. El bautismo, como dije, hermanos, no es de hoy, es de siglos. Ya, han pasado casi ya 21 siglos que el bautismo se ha venido practicando a través de las edades, con todas las deformaciones que haya sufrido, porque algunos lo han hecho por una forma y otros por otra y otros por otra, pero todavía la práctica del bautismo sigue en pie, hermanos. ¿Y cómo debe de ser uno bautizado? Eso es muy importante, ¿sabe? ¿Cómo debe ser el bautismo? Según el Nuevo Testamento, siempre era por la inmersión total, sumergiendo a la persona en el agua. Y el bautismo se debe de hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Usted va a oír varias cosas después de oír esto. Usted va a oír que se puede bautizar como uno quiera, por rociamiento, por aspersión o por inmersión, que son las tres formas más populares. Pero la palabra bautismo es una palabra que no se tradujo, es una palabra que se traspasó al español solamente del griego, y la palabra bautismo en griego quiere decir sumersión. Una prueba de esto es que la Iglesia Ortodoxa griega, aunque católica y aunque bautiza niños, todavía mantiene la práctica de bautizar por sumersión, porque ellos tienen el Nuevo Testamento en el idioma que fue escrito, en griego, y ellos entienden perfectamente bien lo que la palabra significa en griego. Bautismo significa sumersión, sumergir en agua. Pero lo sumergen como quieran, aunque malentienden a quienes se les debe aplicar el bautismo, porque a los niños no se les debe aplicar, solamente a los que han creído en el Señor Jesucristo, dependiendo de cualquier edad que tenga, pero que ya ha creído en el Señor Jesucristo. Si tiene 10, 12 años, 13, pero que ha creído en el Señor Jesucristo, debe ser bautizado. Si no ha creído, no se le debe de aplicar el bautismo, y los niños no se deben bautizar porque no han creído. Ellos no pueden creer todavía. Pero eso vino de la idea de que el bautismo salva, de que el bautismo quita el pecado. Entonces, ¿cómo van a dejar a un niño con el pecado original? Si el bautismo quita el pecado, pues hay que aplicárselo. Yo sería el primero en hacerlo si así fuera, pero como así no es, el bautismo no quita ni un solo pecado. Entonces, sea que se le aplique a un chico o a un grande, ningún pecado se le va a quitar con el agua del bautismo. Ningún pecado. El bautismo no es para quitar los pecados, el bautismo es un paso de obediencia al Señor para aquellos que ya se han lavado de sus pecados por fe en la sangre de Jesucristo. Para ellos sí es el bautismo. ¿Cuándo alguien debe ser bautizado, hermanos? El requisito según el Nuevo Testamento es después de haber creído de corazón en el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el caso del etíope eunuco en Hechos 8? Llegaron a cierto lugar, iba Felipe y el etíope eunuco platicando, y de repente dijo el etíope: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Saben qué condición le puso Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Por conveniencia y por un buen testimonio, las iglesias a veces requieren que una persona que está unida conyugalmente se case, pero esto es para buen testimonio, para buen orden. En verdad, para ser bautizado, el requisito bíblico es haber creído en el Señor Jesucristo. Yo creo que una persona que está unida conyugalmente con otra debe de casarse, sea que se va a bautizar o que no se va a bautizar, debe casarse.